Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Un sábado atravesaba a Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras «misericordia quiero y no sacrificios», no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. En el pasaje de hoy, San Mateo nos narra un altercado que generan los fariseos en contra de Jesús y sus discípulos. Estos fariseos nos enseñan qué es lo que nunca debemos de hacer en nuestro seguimiento a Jesús. Veamos pues. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Me llama poderosamente la atención que el texto diga que los fariseos vieron cuando los discípulos se pusieron a arrancar las espigas y a comerse los granos. Si los fariseos los vieron, fue porque iban detrás de ellos, los estaban siguiendo, los seguían con la mirada, estaban al acecho. Me pregunto, si los fariseos criticaban tanto, calumniaban y se confabulaban en contra de Jesús, ¿por qué y para qué lo siguen? Los fariseos seguían a Jesús, pero no para escuchar su mensaje, ni porque querían vivir una conversión radical, mucho menos porque querían ser discípulos suyos, jamás. Jesús, que es todo amor y solo amor, quería también sanar y liberar a los fariseos, pero ellos no se dejaban amar por Jesús. Al contrario, lo rechazaban y se rehusaban a escucharle. Ellos no se dejaban tocar por el amor sanador y liberador de Jesús. A los fariseos no les alegraba para nada el saber que una niña había resucitado por el poder del Señor Jesús, o que un leproso volvía limpio a su casa. Ellos no se regocijaban por el paralítico que iba a su casa, caminando, llevando su camilla bajo el brazo, ni celebraban con aquel endemoniado que había sido liberado y se reintegraba ahora a su comunidad. Nada de aquello era motivo de alegría para ellos. Al contrario, todo esto les llenaba de envidia y de celos. Cada milagro los enfurecía más. Cada predicación
les hacía revolverse llenos de rabia. Por eso lo seguían. Lo seguían porque querían matarlo. Eso lo meditaremos en el pasaje de mañana, si Dios nos lo permite. Ellos querían ver cómo lo podían hacer caer. Seguían a Jesús para hacerlo tropezar, para tenderle trampas y ponerle obstáculos, para calumniarlo y desautorizarlo. Pero eso sí, los fariseos se presentaban ante todos como exactos y fieles cumplidores de la ley. Y el relato de hoy nos lo confirma. Los discípulos se comen unos granos de unas espigas que tomaron de algún campo sembrado que iban atravesando, y ellos saltan al ataque de inmediato, acusándolos de quebrantar la ley que prohibía realizar todo trabajo manual en día sábado. Jesús, como buen maestro y amigo, sale en defensa de sus discípulos. Jesús se enfrenta con decisión y valentía a los fariseos que hipócritamente han deformado la ley de Moisés, quedándose egoístamente encerrados en sus pequeñeces y olvidándose del Espíritu que en verdad conforma la ley de Dios y que es el amor. Jesús evoca un pasaje de la historia de la salvación. ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? David entró en la casa de Dios en tiempos del sacerdote Abiatar y comió de los panes sagrados, panes que solo podían comer los sacerdotes. Y David les dio también a sus compañeros. ¿Acaso no han leído? Jesús les recuerda que en un momento de hambre y necesidad, el rey David recurrió a los panes que habían sido presentados en el altar. Aquellos panes eran sagrados. Solo los sacerdotes los podían tomar. Pero David los tomó para alimentar a sus hombres que morían de hambre. Jesús nos deja muy claro a todos que Él es alguien más grande que el rey David y más grande que el templo. Es el Hijo de Dios. Y para gran escándalo de aquellos fariseos, Jesús cierra su defensa con broche de oro, presentándose a sí mismo como el dueño, amo y señor del sábado. Por lo demás, el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Me puedo imaginar las caras de aquellos pobres fariseos. Seguro estaban pálidos del susto. Pero eso no fue todo. Prosigue Jesús. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a los que no tienen culpa. Misericordia quiero y no sacrificios. Jesús está citando al profeta Isaías. En los tiempos del profeta Isaías, Dios denunció cómo el templo santo se llenaba con el humo de los muchos sacrificios, mientras que en las calles reinaba la injusticia, la maldad y la corrupción. Las autoridades religiosas guardaban las apariencias, cumpliendo con el culto y haciendo múltiples sacrificios, sin poner en práctica la misericordia. Ahora, estos fariseos, por su parte, tampoco les importa saber si los discípulos de Jesús tienen hambre. A ellos lo que les importa es lucirse y aparentar que son muy rectos y muy cumplidos con la ley, aunque anden ahí detrás de Jesús con su corazón todo corrompido por la maldad. Lo que importa para ellos es cuidar las apariencias.
Jesús los desenmascara con poder y autoridad. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa. Jesús es el Hijo de Dios y desenmascaró a los fariseos que condenaban hipócritamente a los inocentes. Es así que es una grave acusación. Jesús conocía el corazón de los fariseos y sabía de la maldad que tramaban en su contra. Por eso los encaró. ¿Qué es más importante para ustedes? ¿Poner en práctica la misericordia o cumplir con la ley? ¿Están ustedes de verdad muy limpios en su interior como para venir a condenar a estos inocentes que simplemente se han comido unos granos porque tienen hambre? Hermanos y hermanas, la reprimenda de Jesús es para todos nosotros también. Meditemos. ¿Cuántas veces hemos seguido a Jesús como los fariseos? No para escucharlo, amarlo y servirlo, sino viendo cómo hacemos tropezar a los que le siguen, acusando a los demás de quebrantar la ley, fingiendo y aparentando que somos muy rectos, muy correctos, muy santos, criticando, juzgando y condenando, pero con el corazón y las manos sucias, cargados de maldad y corrompidos por el pecado. O peor aún, ¿cuántas veces seguimos a Jesús y nos esforzamos de verdad por ser muy buenos y cumplidos con todos los mandamientos y obedecemos en todo a Dios, menos en el mandamiento del amor para con los hermanos? Y somos inmisericordias con los pobres, con los pecadores y los caídos. ¿Cuántas veces hacemos a un lado la misericordia y nos posicionamos sobre los demás, sintiéndonos superiores, humillando y avergonzando al que ha caído, al que ha pecado? Estaremos como los fariseos, juzgando a los inocentes, mientras nuestras manos están manchadas por el pecado. ¿Estaremos siendo en verdad reflejo de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros? Jesús reprende con amor a los fariseos. Veamos que Jesús no los insultó, no los avergonzó, no les sacó ahí mismo todos sus trapitos sucios, no, simplemente les dijo la verdad. Nosotros debemos de ser muy humildes y muy sencillos de corazón para saber acoger la corrección fraterna del Señor Jesús. Él nos ama, por eso nos corrige. No podemos seguir a Jesús con un corazón de fariseo. De esto se trata el seguimiento a Jesús, el discipulado, en mirarnos cada día al espejo y preguntarnos, ¿cuánto me parezco hoy a Jesús? ¿A qué me parezco más? ¿A un discípulo de Jesús o a un fariseo? Hermanos y hermanas, vamos a orar. Todos necesitamos desprendernos de ese fariseo que llevamos dentro. Ora con fe y el Señor purificará tu corazón. Señor Jesús, me doy cuenta hoy que el ideal de ser discípulo tuyo solo es posible cuando permito que la levadura del Evangelio fermente mi alma. Gracias, Señor, por la luz de tu Evangelio. La hipocresía, la soberbia, el orgullo, la falsedad, el miedo a ser auténtico, son obstáculos
que necesito vencer. Frecuentemente olvido que solo tu gracia podrá convertir mi egoísmo y mi orgullo en amor a ti y en amor a mis hermanos. Dame tu gracia, Señor. Perdóname, Señor Jesús, por todas esas actitudes farisaicas que me han alejado de ti y de mis hermanos. Perdóname por las veces que he criticado, juzgado y condenado a otros, cuando yo arrastro peores pecados que los de ellos. En este día, postro mi corazón delante de ti y te pido humildemente que me limpies, me purifiques y me transformes en un digno discípulo tuyo, Señor. Sacude mi corazón de toda actitud farisaica y lléname de tu misericordia, Señor. Enséñame a ver con tus ojos, a hablar tu idioma, que es el lenguaje del amor, a actuar con mis hermanos del mismo modo que tú, Señor, has actuado conmigo, indigno pecador. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu misericordia para con todos mis hermanos. Nunca permitas que me aparte de ti, que eres la fuente de misericordia, y que nunca más yo vuelva a olvidar que quieres misericordia y no sacrificios. Amén y amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.